Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 91 del curso de geometría. En esta segunda parte de esta lección vamos a ver tres ejemplos en donde vamos a aplicar el teorema anterior que nos decía que el volumen de cualquier prisma se determina multiplicando la medida del área de una de sus bases por la altura correspondiente. Fíjense que ese mismo teorema aplica para prismas triangulares, que fue el teorema anterior, y para paralelepípedos cualquiera, ¿verdad? Y ahora fíjense que estamos aplicando a prismas cualquiera. Por ejemplo, miren, dice que el área de la base de un prisma heptagonal, un prisma cuyas bases son polígonos de 7 lados, mide la raíz cuadrada de 48. Claro, ahí nos da unidades de medida, así que debe ser como un área, el área de la base heptagonal, pues serán centímetros cuadrados o pulgadas cuadradas. Si la altura mide 25 cuartos, claro, también ahora en vez de ser unidades cuadradas serán unidades sencillas porque es un largo, ¿verdad? Así que serán 25 cuartos centímetros o 25 cuartos pulgadas, etc. Hay es su volumen. Bueno, pues la fórmula es V es igual a la medida del área de la base, que la llamamos P mayúscula, por la medida de la altura, que la llamamos H minúscula. Y sustituimos los valores que nos da el problema. El área de la base nos dice es la raíz cuadrada de 48 por, y la medida de la altura es 25 cuartos. Fíjense que la raíz cuadrada de 48 no es exacta. Sin embargo, yo puedo factorizar el 48 como 16 por 3, que da 48, y al 16 sí le puedo sacar raíz cuadrada exacta. Así que esa es la forma conveniente de simplificar esa raíz cuadrada, técnica que aprendimos cuando estudiamos el manejo algebraico de la raíz cuadrada, ¿verdad? Y entonces en el siguiente paso, claro, por la 25 cuartos seguimos añadiendo aquí, colocando aquí la altura. La raíz cuadrada de 16 sale afuera, que es 4, y nos queda por la raíz cuadrada de 3, y por la altura, que sigue siendo 25 cuartos. Y ahora yo noto que este factor 4 que salió aquí, para buscar la raíz cuadrada de 16, cancela con ese factor 4 que está en el denominador de esa fracción, que nos corresponde a la altura. Y al cancelar, ¿qué nos queda? Pues sencillamente el 25 por la raíz cuadrada de 3, que lo tenemos aquí escrito. Y ese sería el volumen de ese prisma heptagonal. Claro, ¿qué unidades va a tener esta? Unidades cúbicas, porque como la raíz, el área, que es la raíz cuadrada de 48, son unidades cuadradas, y la altura, que es 25 cuartos, son unidades sencillas, unidades cuadradas por unidades sencillas, a su valor corriente, 2 más 1 es 3, así que eso sería 25 raíz cuadrada de 3 unidades cúbicas, centímetros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas cúbicas, metros cúbicos, lo que sea. En el segundo ejemplo nos dice que el volumen de un prisma pentagonal, ahora se dice que es otro tipo de prisma, las bases son pentágonos, ¿verdad? Pero recuerde que probamos el teorema para cualquier tipo de prisma. Dice que el volumen mide 25 centímetros cúbicos. Así que pensar, ahora nos dan el volumen. Mientras que el área de su base mide 15 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es su altura? Bueno, pues miren, ahora nos dan el volumen y nos dan la altura, perdón, el área de su base, para yo determinar su altura. Pues si sustituimos esos valores en la fórmula que sabemos que se usa para buscar el volumen, ¿verdad? En vez de, ¿ven? En esta fórmula, en vez de volumen, colocamos lo que dice el problema que es el volumen, que son 25 centímetros cúbicos. En vez del área de la base, colocamos lo que dice que mide el área de la base, que son 15 centímetros cuadrados, y por la H, que es la altura, ¿verdad? Y resolverlo precisamente para la H, porque eso es lo que nos piden, la altura. Recuerden que la altura en esta fórmula está representada por esa H minúscula. Así que al yo resolver esa ecuación para la H, encuentro cuánto es la altura, es la H. Fíjense que para yo dejar la H sola tendría que dividir entre 15 centímetros cuadrados, tanto aquí como acá, ¿verdad? Porque así se cancelan los 15 centímetros cuadrados y me queda la H sola. Y claro, acá fíjense que tenemos 25 centímetros cúbicos entre esos 15 centímetros cuadrados, ¿verdad? Que es el área. Esto es el volumen y esto es el área. Así que nos da 25 entre 15, que no es exacto, pero da la casualidad que yo puedo simplificar, porque tanto el 25 como el 15 tienen al 5 de factor común. Y si yo cancelo el 5, ¿verdad? 25 entre 5 da 5, y si cancelo el 5, el 15 entre 5 da 3. Así que se reduce la fracción 25 quinceavos a 5 tercios. Puede ser que no se reduzca y se dejaría ahí, ¿verdad? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades de medida? Bueno, pues fíjense, como tenemos centímetros cúbicos, que es el volumen entre centímetros cuadrados, que es el área de la base de ese prisma pentagonal, darán centímetros, ¿verdad? Y aplicando las leyes de exponentes, al yo coger el exponente de esta variable de centímetros, que es 3, y el exponente de esta variable de centímetros, que es cuadrado, y al yo restar por la ley de exponentes de una división, 3 menos 2 da 1, así que da centímetros a la 1. Así que esa sería la altura de ese
prisma pentagonal, 5/3 centímetros. En este otro dice el volumen, así que fíjense que nuevamente nos dan el volumen de cierto prisma, y específicamente un prisma octagonal, un prisma que tiene 8 lados en su base, mide 42 pulgadas cúbicas, mientras que su altura es de 7 pulgadas, ¿verdad? Fíjense que los volúmenes son unidades cúbicas y las alturas son unidades sencillas. Y recuerda también que las áreas son unidades cuadradas, ¿verdad? Determine el área de los octágonos que son sus bases, ¿verdad? Porque si es un prisma octagonal, las bases, la de abajo y la de arriba, son octágonos. Pues yo quiero determinar el área de esos octágonos. Bueno, pues mire, volvemos a sustituir los valores que nos dan en la fórmula que yo sé que funciona para buscar el volumen de cualquier prisma. El área de la base multiplicada por su altura. Y obtenemos lo siguiente. El volumen dice aquí que es 42 pulgadas cúbicas. Igual a la base, el área de la base, que precisamente es lo que yo quiero determinar, el área de la base, de los bases o de los octágonos que están en sus bases, por la altura que dice aquí que son 7 pulgadas, ¿verdad? Así que ahora resolvemos esto para B. Y fíjense que para yo dejar aquí la E mayúscula sola, tendríamos que medir entre 7 pulgadas, tanto aquí como acá. Y nos queda que esa base, con 7 pulgadas, dividida entre 7 pulgadas, serán los 42 pulgadas cúbicas entre las 7 pulgadas que están, entre las cuales tenemos que dividir para dejar la base sola, ¿verdad? El área de la base sola. Así que aquí se cancela las 7 pulgadas completa y queda el área de la base, será igual a 42 entre 7 da 6. ¿Y qué unidades? Bueno, pues como tenemos pulgadas cúbicas entre pulgadas, pues será esa variable pulgadas y le estamos sus exponentes. 3 que hay aquí y 1 que hay aquí, 3 menos 1, 2. Y efectivamente nos da 6 pulgadas cuadradas, tal como debe ser las unidades de medida de cualquier área. Bueno, ahí tienen esos 3 ejemplos en donde hemos aplicado precisamente el teorema anterior, que repetimos, dice que el volumen de cualquier prisma se busca multiplicando la medida del área de su base por la medida de su altura. Y recuerde que esa misma es la fórmula, es la misma técnica para buscar el volumen de cualquier prisma triangular, que ahora está incluido en general en cualquier prisma, y el volumen de cualquier paralelepípedo, que también estará incluido en el teorema este, porque los paralelepípedos también son prismas. ¿Okay? Bueno, vamos a ver este otro teorema que dice, si se corta una pirámide con un plano paralelo a la base, miren las dos cosas que ocurren. El plano, ese plano que va a cortar, ese plano paralelo a la base que va a cortar a esa pirámide, divide las aristas laterales de esa pirámide y a la altura de esa pirámide en sus segmentos proporcionales. Ya usted verá lo que eso quiere decir. Y segundo, la sección que queda determinada en la pirámide al yo cortar esa pirámide por ese plano paralelo a una de sus bases, dice que va a ser semejante a la base. ¿Okay? Bueno, pues vamos a empezar a hacer aquí la prueba y la terminaremos, de hecho, en la siguiente lección. Bien, vamos a comenzar aquí con la prueba de ese teorema. Dice así. Bueno, nos hablan de una pirámide. Vamos a dibujar una pirámide. ¿Dice una pirámide de qué tipo? No dice. Si es una pirámide triangular, o sea, si es un tetraedro, o si es una pirámide cuadrangular, o sea, que la base sea un cuadrilátero, o que sea una pirámide pentagonal o hexagonal, lo que sea. Yo voy a coger una precisamente pentagonal, que recuerde que es el tipo de poliedro, de prisma, etcétera, que nos funciona en general. Y el argumento para que se aplica para esa pirámide pentagonal que vamos a considerar aquí, se aplica para cualquier tipo de pirámide, ¿verdad? Vamos a comenzar dibujando la base, que ya hemos dicho que va a ser un pentágono. Vamos a ver qué es este. Puse entonces este cortado porque eso posiblemente queden detrás de las caras laterales de esa pirámide, ¿verdad? Y vamos a suponer que estas son las aristas laterales. ¿Okay?
¿no? Desde lo que se llama, recuerden, el vértice de la pirámide hasta los vértices de lo que se llama la base de la pirámide. ¿Okay? Bueno, esta arista que va por aquí atrás hay que hacerla entrecortada. ¿Okay? Ahí va, ¿ok? Y vamos a llamar a esta base el pentágono ABC. A, B, C, D y E. ¿Sí? Y vamos a suponer esta arista me quedó un poquitín, bastante perpendicular, así que yo la voy a rehacer, ¿ok? Para que me quede un poco más inclinada, cosa de no confundirla con la altura de la pirámide, ¿ok? La arista la voy a pasar así. ¿Ok? Así que atrás quedará así y así, ¿ok? Y este sería el punto E, A, B, C, D, E. Así que fíjense que efectivamente la base es un pentágono. Vamos al vértice de esa parábola, de esa pirámide V, y vamos a suponer que esta es la altura. ¿Okay? Es la altura que, recuerde que sería la medida del segmento que va perpendicular desde el vértice de la pirámide hasta la base de la pirámide. ¿Okay? Bueno, pues ¿qué dice el teorema? Que si yo paso un plano paralelo a esta base, ¿verdad? Pues ese plano va a subdividir esas aristas laterales en subsegmentos que son proporcionales. Vamos a suponer que cuando yo paso ese plano, que lo voy a dibujar ya prontito aquí, me determina esta sección en la pirámide, ¿ok? Recuerde que si ese plano va a ser paralelo a la base, entonces las intersecciones de ese plano con estos planos que contienen a las caras de la pirámide van a ser paralelas. Las intersecciones, repito, de ese plano, que sería la sección que va a quedar determinada ahí en esa pirámide a esa altura, con las aristas de la base. O sea que esta arista va a tener que ser paralela a esta arista va a tener que ser paralela a esta, así que vamos a tratar de hacerla lo más paralela posible, ¿verdad? Así. No esta arista, sino este segmento que representa la intersección, ¿verdad? de ese plano paralelo a la base con la pirámide, este segmento que queda determinado aquí, ¿verdad? Va a ser paralelo a este segmento que está aquí, y este segmento que está aquí va a ser paralelo a este, ¿verdad? Así que el último sería así. Entonces, claro, este va a ser paralelo a este. Así que ahí está la sección que queda determinada en esa pirámide, en las caras laterales de esa pirámide, por el plano que yo voy a dibujar aquí, ¿verdad? El plano que es paralelo a la base de esa pirámide, ¿okay? Que pasa por aquí. Eso que pasa así. Y aquí va a quedar por atrás. Y aquí va a quedar así. ¿Bien? Ese plano es paralelo al plano que contiene a la base de esa pirámide. Y lo que dice es que los subsegmentos que quedan determinados en esas 5 aristas laterales de esa pirámide son proporcionales entre sí. Y además, esa sección que queda determinada aquí, que vamos a llamar del siguiente modo, según este es el punto A, este va a ser el punto A', B', ¿verdad? Este que está aquí. Este que está aquí va a ser C', este que está aquí va a ser D', y este que está aquí va a ser E'. ¿Okay? Esa sección es un pentágono también,
A', B', C', D', E' va a ser semejante a esa base. ¿Qué quiere decir que era semejante? Recuerden que era cuando los polígonos eran semejantes, que tenían ángulos correspondientes congruentes y lados homólogos proporcionales, ¿ok? Bien, así es que queremos ver lo siguiente. Miren. Dice que los lados, las aristas originales, por ejemplo, la A, V, esa arista original de la pirámide, queda subdividida en subsegmentos proporcionales. En particular, va a quedar dividida entre este subsegmento VA', queremos ver que la medida de VA', este segmento que va desde aquí hasta aquí, entre la medida del segmento 1, sí, del segmento completo VA, va a estar en proporción con la medida del segmento VB' entre la medida del segmento VB. Este que está aquí, desde V hasta B', es lo que va a estar en proporción con la medida de V hasta B con esta otra división, desde V hasta A, entre V hasta desde V hasta A' y entre V hasta A. Y así seguimos hasta que llegamos al último. La medida de la división de V hasta E', entre la medida del segmento de la lista completa VE, desde acá hasta acá. Y finalmente, no tan solo eso, sino que también la altura va a quedar subdividida en subsegmentos iguales. Voy a llamar a este que está aquí, ese punto, voy a llamarlo O', que es donde interseca esa altura que va desde el vértice de la pirámide hasta la base de la pirámide perpendicularmente. Y ese punto donde interseca a la base de la pirámide, vamos a llamarlo O, que también dice que esa altura es proporcional a todas esas razones, ¿verdad? O sea, la medida desde V hasta O', que es hasta aquí, ¿verdad? Aquí, el primer segmento perpendicular hasta la sección, la medida desde V hasta O', entre la medida desde V hasta O. Además, queremos ver que esta base pentagonal, por ejemplo, A, B, C, D, E, va a ser semejante a este pentágono que queda determinado en esa sección de esa pirámide, determinada por ese plano paralelo al plano paralelo de la base, ¿verdad? Semejante a A', B', C', D', y E. Para terminar esta lección vamos a indicar que, fíjense que estamos utilizando una pirámide pentagonal para hacer nuestra prueba, pero es aplicable a cualquier tipo de pirámide. Vean que estamos utilizando una pirámide pentagonal, pero el argumento será válido para cualquier tipo de pirámide. Una pirámide triangular, o sea, un tetraedro, una pirámide cuadrangular, una pirámide hexagonal, una pirámide heptagonal, etc. El argumento es el mismo. Bueno, pues los detalles, entonces, cómo logramos ver esto y esto, ¿verdad?, los veremos en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Nos vemos entonces.